vamos a realizar un tema con bastante debate. Actualmente es un tema con bastante importancia a nivel nacional. Este, Vamos a realizar el tema de manejo integrado de plagas. Y como te comento, qué felicidad poder contar contigo desde ahora, desde el primer capítulo. Hola César, realmente el honor es mío. Sabes la alegría que siempre tengo cuando me visitan mis amigos y en esta ocasión agradecerte, ¿no? La oportunidad. Estamos aperturando un número de jornadas que vas a tener muy importantes para toda la comunidad agrícola, así que muchas gracias, más bien, por la invitación. Ahora, ¿qué te parece si iniciamos con segmentos, ¿no? Donde podamos conocer quién es Germán, saber también cómo fue dentro de toda tu carrera, un poco de la profesión y sobre todo explorar y saber más sobre el manejo integrado de plagas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué fue o cómo fue que iniciaste tu carrera profesional? ¿Cuál fue el motivo? ¿No? Siempre a veces hay algún punto en nuestra vida que nos motiva a tener experiencias nuevas. Que realmente estando en la academia no pensé estudiar agronomía, me estaba preparando para otra carrera. Sin embargo, en la niñez conocí lo que es el medio agrícola, he estado en campo, he crecido en un campo agrícola y lo tenía, ¿no? Como parte de mi ser, eh, la afinidad hacia lo que es la agricultura. Sin embargo, ya en la parte secundaria o en lo que viene a ser la academia, de repente uno había perfilado otra carrera y tuve la oportunidad, gracias a una amistad que me pidió que la acompañe a la Universidad Agraria, ingresar y recobrar lo que es en sí mi vocación, ¿no? La razón de mi vida, que es estar en campo y poder aportar desde ese punto de vista a una mejora, ¿no? En ese sentido. Excelente. ¿Y crees que fue una de las mejores decisiones que pudiste tomar en tu vida? Claro que sí, cada día lo confirmo más. ¿Qué experiencias personales han marcado tu camino profesional? Bueno, en la niñez que te comenté que estuve en el campo, fui testigo de cómo comenzaron a presentarse en gran magnitud plagas en los principales cultivos. Entonces, en aquellas épocas, estoy hablando de los años 1980, en esa década, del 80 para el 90, pues no era tan sencillo contar con la orientación de un profesional. Y en ese caso, recuerdo muy bien a mi abuelita, a mis familiares, eh, faltarles una orientación para combatir las plagas, para llevar mejor su cultivo, más aún que no contábamos con la orientación de mi abuelito, quien era el agricultor. Entonces, marcó mucho en mí esa ausencia de asistencia al pequeño agricultor. Y eso me tenía pendiente, ¿no? Más adelante aportar. Y es lo que ahora me motiva a estar trabajando en este rubro que es la docencia, como también la extensión agrícola. Excelente. ¿Tienes alguna anécdota memorable que sea quizás buena o mala dentro de tu vida, dentro de tu vida personal o profesional? Bueno, hay cantidad, ¿no? De anécdotas que uno vive en campo, pero digamos que una de las que me llenó de mucha emoción es cuando me tocó visitar una comunidad en la sierra de nuestro país para llevar una orientación en el manejo de plagas en el cultivo de maíz. Llegamos muy temprano a esta comunidad andina y veíamos a lo lejos en el cerro que bajaba una persona y era una dama de avanzada edad, una mamita que con emoción al enterarse que venía un profesor de la Universidad Agraria de La Molina, pues había preparado un caldito muy especial y la verdad que no solamente el sabor, sino por la situación, fue uno de los mejores, ¿no? Desayunos que pasé en mi vida. Y entonces esa gratitud de las personas en campo es una de son de las anécdotas mejores que podemos, ¿no? Contar. Excelente, claro, en realidad es un aprecio, una forma de gratitud por parte de la comunidad hacia lo que uno hace, ¿no? Y eso se valora muchísimo, es muy importante. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué cosa te inspira o te motiva, ¿no? Como persona, tu día a día? El servicio. Creo que nos conocemos y quienes me conocen lo pueden evidenciar.
Para mí es un deleite el poder servir, porque como te explicaba, tengo en el ADN esas vivencias de que a veces no encontramos quien nos oriente, y sobre todo que nos trate como todos merecemos, ¿no? Como un ser humano que, que necesita, ¿no? Sentir que hay aprecio, que hay comprensión. Entonces es algo que a diario me motiva, ¿no? Excelente. Más que una profesión, creo que a veces esto se vuelve una vocación, ¿no? Para nosotros es muy importante poder realizar estas actividades y viene de la mano con lo que mencionas, en realidad, ¿no? La gratitud, sobre todo dejar una huella, un legado para el futuro, ¿no? Que eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo podrías describir tú tu labor como entomólogo en el manejo de plagas? Bueno, como te había comentado, mi actividad es, además de la docencia, la extensión. Y hablando de una docencia como educador, nosotros nos concentramos en lograr que el agricultor, la persona que se capacita, entienda el porqué de las cosas. No solo se le entregue un paquete de, digamos, manejo, es decir, no solo las actividades que debe realizar, como decir las tareas, sino que principalmente entienda el por qué se debe tomar una decisión. Entonces, es una labor muy importante. Lo mencionaste desde la óptica del entomólogo, entonces está enfocado al manejo de los artrópodos como plagas, ¿no? Pero en toda actividad que debe desempeñar un agricultor, es muy importante que entienda, ¿no? El por qué va a tomar la decisión. ¿Y consideras que es un poco difícil que las comunidades puedan entender lo que tú les expresas en En, ge- conocimientos, ¿no? En general, más que solo mi enfoque, sino esto es un enfoque pedagógico, se puede ver, digamos, en dificultad más que todo por el arraigo que tenemos en una formación donde solo nos llevan a qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y no el por qué hacerlo, ¿no? Entonces, conforme uno va conociendo más a las personas con quien tratamos, es donde notamos que esa barrera de lo difícil va reduciéndose, ¿no? Entonces, no se trata de solo una buena charla o un buen ponente, sino se trata de hacer amistad, de conocernos más para romper esa barrera, ¿no? Excelente. Ahora vamos a tomar un poquito de lo que acabo de preguntarte. Me gustaría saber cuál es el reto o la adversidad o la dificultad que crees que hay dentro de tu área de trabajo o dentro de tu profesión. Bueno, en todo lugar siempre va a ser un reto muy grande las diferentes maneras de ver la vida como seres humanos, ¿no? Porque podemos tener prejuicios de unos hacia otros, podemos tener diferentes tipos de traumas, diferentes tipos de enfoques, y en ese sentido no vamos a coincidir en muchas cosas, ¿no? Entonces, en todo lugar, esa es la principal barrera. Por eso te decía que la clave del éxito va a estar en cada día conocernos más y humanizarlos más. Por eso creo que los que me conocen me ven haciendo deporte, como también me ven acompañándolos en alguna actividad y obviamente también me ven cumpliendo mis labores desde un aula, desde un lugar de investigación o en mi oficina o en cualquier lugar, siempre también actualizándonos, ¿no? Y lo que mencionas es muy importante, ¿no? Los retos muchas veces nos ponemos nosotros mismos, no solo lo encontramos en la sociedad, sino para nosotros mismos. A veces es un reto quizás llegar a las personas, ¿no? O quizás tener ese vínculo o esa asociación con una comunidad, porque quizás se trabaja individualmente, es un poco más sencillo, pero cuando vamos y demostramos lo que es el agro, lo que es la agronomía, ¿no? Muchas veces es un poco complicado, pero no es nada difícil. Tienes muchísima razón. Ahora, quiero saber, desde tu punto de vista, ya vamos a entrar un poco ahora el tema del manejo integrado de plagas, vamos a ver un poco sobre cuál es la actualidad y me gustaría saber si consideras que estamos en una crisis alimentaria, ¿no? Sobre todo por el tema de las resistencias a las plagas, de los pesticidas, ¿no? Claro, siempre hay que tener cuidado con los términos que podemos usar desde un punto de vista de las tomas de decisiones, ¿no? Desde un punto de vista de apreciación personal, podemos algunos decir estamos en crisis, otra dificultad, pero enfocando una realidad del pequeño agricultor, del gran agricultor, nosotros tenemos que entender que este es un desafío.
en la cual tenemos que aportar todos, porque es una realidad que por desconocimiento, porque creer que la agricultura solo se basa en una lista de actividades nada más calendarizadas, como es un paquete agrícola, entonces por desconocimiento, al ya no funcionar ese paquete de un año a otro, entonces hacemos un uso indiscriminado de algunas herramientas que son las últimas opciones porque tienen mucha eficacia, como el control químico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese escenario es que notamos que vamos a tener esa dificultad, ¿no? Y repito, es un desafío porque nosotros necesitamos educar al agricultor, plantearnos proyecciones a corto plazo, a mediano plazo y notar que esto va a mejorar, ¿no? Ahora, con lo que estás mencionando, hay un tema que hemos visto hace muy poco, lo pongo como ejemplo, sobre todo, por ejemplo, el tema de la piña, de la cáscara de piña que se mencionaba, o en algún momento también vi un paper, un documento, donde se mencionaba también que la fresa y otros tipos de hortalizas tenían un inconveniente bastante grande. Sobre todo era saber si lo que realmente consumimos hoy en día no es realmente seguro. ¿Qué opinas de eso? Bueno, los resultados no dejarían mentir a ningún especialista, ningún ponente ante esta pregunta, ¿no? Tenemos resultados a nivel gubernamental que hablan en promedio de un 20% de las muestras evaluadas, hablando de diferentes pues, productos, con residuos arriba de lo, digamos, aceptable. Y tenemos gestiones más bien ciudadanas que con sus protocolos de evaluación encuentran 70 o más del 70% más bien. Entonces es una realidad que lo que podemos encontrar hoy para consumir puede tener los residuos arriba de lo aceptable. Obviamente no todo ser humano es igual de susceptible a esta situación. Hay quienes pueden detoxificar su organismo, ¿no? Detoxificarlo, pero obviamente estamos, digamos, estimulando posibles enfermedades, que en muchos que sí son más susceptibles ya se evidencian rápidamente. Por eso es que es importante concientizarnos todos, sensibilizar a las personas y sumarnos todos de la parte gubernamental, la parte privada, las gestiones así ciudadanas y también desde el punto de vista de nuestros estudiantes que se forman en esta gran carrera, que estudien con esa motivación, ¿no? De llegar para dar un aporte en esta realidad, que sí podría mejorar, claro que sí. Algo que me decía un nutricionista, Ujú. mencionaba que el tema de los pesticidas, el tema de los insecticidas o los mismos productos químicos, ¿no? Que en algún momento a lo largo de la vida de las personas podía ocasionar cáncer, ¿no? ¿Tú consideras que eso podría ser algo verdadero? Claro, los estudios demuestran que, repito, estos residuos arriba de lo aceptable pueden derivar en temas no solo de cáncer, pero sería un tema muy serio ya a mencionar, sino otros aspectos también relacionados a lo que hoy en día vemos en los niños, por ejemplo, alergias a diferentes tipos de estímulos. Vemos también espectros de lo que viene a ser autismo y Asperger, que según las investigaciones se van relacionando a justamente estímulos con grupos químicos como pueden ser fosforados, piretroides, carbamatos, ¿no? Entonces, eh, documentar todo esto no es solo por asustar o poner el dedo en una llaga para ser un opinólogo que solamente critique, sino mencionar todo esto, repito, con el fin de generar una concientización, de sensibilizarnos, ¿para qué? Para dar un aporte, para sumarnos, para integrarnos, porque no debemos mirarnos como que de la vereda del frente, los que están, como se dice, recomendando un manejo convencional o integrado, versus los que están en la agricultura orgánica, sino debemos vernos como un equipo en donde apoyemos a los que falta el soporte y poco a poco todos mejoremos, ¿no? Y usemos esta herramienta que es el control químico de una manera adecuada y responsable. Bueno, Germán, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer o qué se considera para poder implementar el manejo integrado de plagas, ya sea en nuestros cultivos o en una asociación, en una cooperativa?
¿no? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer inicialmente para poder trabajar de esta manera? Excelente pregunta. El primer paso para tener éxito en una gestión de manejo de sanitarios de plagas es conocer a quién nos enfrentamos, así como conocer cada día más a mi cultivo, a la planta. Es comprenderlo como un ser vivo, ¿verdad? Que se relaciona con otros seres vivos en su entorno y con también los factores abióticos, es decir, con las condiciones medioambientales. Y también conocer a quién nos enfrentamos, que es la plaga. Y el error más común es desconocer lo necesario en nuestro cultivo, o sea, aparentemente saber cuándo sembrar, cuándo regar, qué abono usar, aparentemente eso es solo lo necesario y no es así. Es un ser vivo que responde a los cambios y se estresa. Y también hay que identificar el problema. ¿Quién es quien nos está ocasionando el daño? Y ese es el primer paso, ¿no? Y vienen una serie de pasos gracias a ella. Si identifico mi problema, veo ahora su biología y su comportamiento y comienzo a seguir los pasos, ¿no? Mencionabas algo importante que es sobre todo saber con quién combatimos. Ujú. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles consideras que son las plagas más comunes en el territorio peruano? Y con la metodología o con este manejo, ¿cuál consideras que sea uno de los principales acciones que deberíamos tomar? Por ejemplo, algún cultivo en especial, ¿no? De los que seamos potencias o de los que más te recurran a ti como consejo o como alguna asesoría técnica, ¿no? Excelente. Bueno, de manera general siempre vamos aquí, sobre todo en las zonas agrícolas de costa, vamos a escuchar o vamos a encontrarnos con Prodiflosis longifila en hortalizas, en frutales, vamos a encontrarnos con los trips, con los pseudocóxidos, querezas, ¿no? Entonces, hablando de un cultivo de repente que siempre consultan o que podemos visitar, como el palto, tenemos a la queresa Fiorinia fioriniae como un problema serio, ¿no? Y se vuelve serio cuando actuamos, digamos, un poco tarde, cuando ya la población está muy elevada, densidad poblacional, y eso ocurre cuando no hacemos una evaluación en el momento oportuno. Es decir, si nosotros no conocemos el comportamiento de este insecto, solo vamos a evaluar la periferia del árbol y vamos a registrarlo en ese momento y ya es tarde, porque este insecto, por su comportamiento, si lo conocemos más, vamos a comprender que ataca de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a mejorar nuestra metodología de evaluación, vamos a encontrarlo en una densidad poblacional manejable, una población baja en densidad poblacional, y ahí podemos utilizar todas las herramientas de manejo integrado de plagas, como el control biológico, cultural, entre otros. Al inicio de esta entrevista mencionabas algo muy importante sobre los procesos naturales y los productos químicos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos equilibrar, ¿no? estos procesos naturales o estos productos naturales que vayamos a usar con los productos químicos en el control de plagas? Muy bien, va a ser una herramienta útil y factible de integrar tanto las opciones que llaman el control natural con estos extractos, estos derivados, junto con los productos químicos sintéticos, si, como habíamos recalcado, seguimos esos pasos. Para muchas personas el primer paso en un control es ver qué aplico. Para otros puede ser voy a evaluar el campo y ver qué aplico, pero recalcamos que el primer paso en el manejo es, además de conocer muy bien cada día más a mi cultivo, es conocer a quién me enfrento. Y eso significa conocer su biología y su comportamiento. Ese es el segundo paso. El tercer paso es evaluarlo. Al tener una adecuada metodología de evaluación, vamos a registrar poblaciones iniciales. En esas poblaciones iniciales es donde estas herramientas como extractos, como parte del control natural, van a sumarse a las otras estrategias que nosotros vamos a incorporar como manejo integrado de plagas, al control biológico, al control etológico, etcétera. La siguiente pregunta es, dentro de lo que vienes ya trabajando durante todo este tiempo en la agricultura, ¿cuál crees que es uno de los errores más comunes de los agricultores o de la agroindustria en este manejo integrado de plagas? Justamente lo que explicamos hace un momento, ¿no? No identificamos bien a quién nos enfrentamos. A nivel de pequeño agricultor, nuestro amigo agricultor, de repente por carencia de herramientas no identifica bien su problema, confía
el amigo de la tienda quien va a consultar y él también a veces con una foto, con una descripción describe o afirma que es tal plaga y muchas veces no lo es. Entonces, por desconocimiento de quién nos enfrentamos, actuamos tarde. Y también se ve en algunos casos a mayor escala, en una gestión de mayor inversión, también a veces notamos que no identifican su problema, sino que mantienen ya un criterio, ¿no? Vamos a decir así, de experiencia. Si por experiencia yo sé que es esta plaga, es esta otra, pero falta la identificación correcta y conocer a quién nos enfrentamos. Nos saltamos esos pasos y solamente estamos pensando en, esta es una quereza, ¿qué plaguicidas le vamos a aplicar, ¿no? Entonces, eso tenemos que mejorar, ¿no? Confiar en lo que viene a ser un manejo. Ya llegando a al final de esta entrevista, vamos a pasar a una dinámica que me gustaría hacer de aquí a a las siguientes entrevistas y comenzar contigo esa entrevista, esta parte de las preguntas rápidas. Si pudieras mencionar o definir a Germán Joyo en una sola palabra, ¿cuál sería? Amigable. Lo mejor y lo peor de tu profesión. Lo mejor, llegar a todo lugar, ¿no? A dar un apoyo y lo peor es encontrar falta de justicia muchas veces. Aplicaciones o software que usas a diario. El WhatsApp, ¿Alguna tendencia que debería desaparecer? el uso indiscriminado de los plaguicidas. Si no fueras agrónomo, ¿cuál sería tu profesión o a qué te dedicarías? Uy, había pensado en varias, pero creo que hubiese sido psicólogo. Oportunidades de tu rubro que puedas dejarle a la comunidad, ya sean oportunidades laborales u oportunidades académicas, quizás. Claro, hay un rubro que deberían sacarle provecho que es educar a los demás, empoderar a los demás educándolos. Si pudieras tomar un café o alguna comida con una persona exitosa, ¿con quién sería? Con muchos, pero considero muy exitoso a mi padre. ¿Un libro que más hayas recomendado en tu vida? El manual de la felicidad, o sea, la Biblia. ¿Un lema que pudieras dejar a la juventud? Para que no se lamenten mañana más tarde lo que dejaron de hacer, el lema sería hoy es el día. ¿Un nuevo hábito que tengas? Hago más deporte. ¿Cuál es la mejor inversión que has realizado en tu vida? Ya sea económica, ya sea educativa, ya sea personal o profesional. La mejor inversión que hago es en dar asistencia a los demás, porque me involucra económico, tiempo y todo. Un nuevo hábito que hayas dejado de tener y un nuevo hábito que tengas actualmente. Un nuevo hábito, estoy funcionando más en la lectura y bueno, dejé de hacer, viajaba mucho antes. Con todo el potencial que tiene la agricultura en el Perú, ¿algún negocio que crees o algún emprendimiento que creas que pueda hacer alguien con este rubro? Como mencioné, la parte de asistencia, ¿no? Hacer todo lo que es empoderar, transmitir, educar al agricultor, creo que sería un buen rubro ahorita. Un- una pregunta que quisieras hacerme. Excelente. ¿Cómo te verías de acá a 5 años, César? Buena pregunta. Yo lo he pensado muchas veces, definitivamente es algo que me gustaría ver, ¿no? Si tuviera un botón para poder avanzar hacia el futuro, definitivamente lo haría. Creo que sería una persona de bien, que eso es lo que más me interesa. Y profesionalmente, pues espero llegar a muchas personas. Y este es un primer paso. Hay mucha gente que nos va a ver definitivamente tienen consultas, tienen preguntas, ¿no? Que ya nos lo harán llegar, pero quiero que tú dejes algún mensaje o alguna reflexión, ¿no? Para todas esas personas que están atrás. No solo puedes enfocarlo al rubro de la agricultura, ¿no? Sino también puede ser a un tema personal, el que tú desees. Excelente. Para todos nuestros amigos, siempre desearles lo mejor y no olvidar que lo más importante para cada uno de nosotros es la familia. En ese sentido, cada día podemos hacer una mejor gestión en nuestra vida diaria, en nuestras labores, si nosotros proyectamos lo que vamos a producir
como principal consumidor a nuestros hijos, a nuestros familiares. Por eso vale la pena cada día conocer mejor nuestro agroecosistema, el lugar donde vivimos, conocer mejor a los seres vivos que están ahí, en este caso los que podemos llamar plagas o a los benéficos, y por qué no cada día reconocer que necesitamos del que tengo enfrente. Entonces, cada día intentar hacer equipo con las personas que vamos conociendo para apoyarnos, ¿no? Romper ese paradigma de creer que nosotros solos podemos ser mejor. Y tenemos que comprender que esto es a nivel global y que si uno de nosotros no produce bien, es el Perú que queda mal. Por eso debemos trabajar unidos, ¿no? No hay palabras para poder definir todo lo que has dicho. De verdad lo has hecho increíble. Muchas gracias por haber venido. Siempre vamos a tener las puertas abiertas para ti, Germán. Y nos veremos en próximas oportunidades. Definitivamente el mundo de la agricultura, sobre todo el mundo de las plagas, el mundo de los insectos o de la parte entomológica, es muy amplio. Entonces, el tiempo queda chico, las experiencias están muy altas, el tema es muy debatible, hay muchos aspectos que son tan amplios para seguir explorando y se van a seguir explorando. Muchísimas gracias por estar aquí. No quiero terminar esto sin entregarte un presente que tenemos de aquí. Espero que puedas recibirlo y sea algo de lo que puedas acordarte de nosotros de aquí hasta el final. Muchas gracias, César. Sabes lo contento que me pongo de recibir siempre amigos como tú. Y como bien lo mencionaste, espero poder tener otra oportunidad. Me gustaría hablar, por ejemplo, de lo que es rotación por mecanismos de acción de los plaguicidas. Y hay muchos temas interesantes que estoy seguro que nuestros amigos están esperando y que podemos aportar. Gracias, César. Ahora seguro la gente pensará, ¿no? Ahí tenemos Excelente, el ejemplo de lo excelente. que es, ¿no? Es algo para que pues nos tengas en memoria cada vez que lo veas y sepas que ahí estamos nosotros como profesionales y como colegas, sobre todo como amigos. Muchas gracias, amigo. Es un presente muy significativo para mí como entomólogo. Muchas gracias.